Buenas noches, compañeras y compañeros y profesor. El día de hoy nuestro grupo va a exponer que es la expansión térmica, pero primero debemos saber qué es. Pues, ¿qué es la expansión térmica? La expansión térmica se da que es una reacción que se da entre una longitud métrica asociada con la temperatura, ya sea entre área, volumen, longitud, y donde estas dos tienen una relación directamente proporcional una de la otra. Esta ecuación de expansión térmica se puede apreciar ya sea tanto en el volumen como en la superficie. La ecuación va a ser prácticamente la misma con los mismos resultados dadas las circunstancias. La ecuación es delta de longitud o delta de volumen va a ser igual a longitud inicial o volumen inicial multiplicado por la constante. En el caso de las superficies alfa y en el caso del volumen es beta. Esto a la vez multiplicado por el delta de temperatura y esa sería toda la ecuación. De acuerdo, como mis compañeros ya lo han mencionado antes, básicamente la expansión térmica es una variación. ¿Una variación de qué? Del volumen respecto a la temperatura que se le esté dando a un objeto. A mayor temperatura va a aumentar su volumen, a menor temperatura la va a reducir. Un ejemplo de esto pueden ser perfectamente los termómetros, los cuales utilizan mercurio en su interior. El mercurio tiene la facultad de que tiene una expansión térmica bastante grande. Al aumentar su temperatura va a aumentar altísimamente su volumen y al reducirla pues va a reducir bastante su volumen. Otro ejemplo de esto podría verse utilizando una anilla y una vara de metal. La vara de metal podrá pasar fácilmente a través de la anilla si tiene la medida correcta, pero al calentarla, la varilla va a expandirse, va a aumentar su volumen, haciendo que sea imposible que esta pase a través de una anilla. Bueno, en el campo de la ingeniería aeronáutica o en el diseño de motores también se utiliza esta misma teoría en el campo de la manufactura de los motores y las balineras. Las balineras, al ser materiales tan duros, se utiliza hidrógeno líquido que al enfriarse esto reduce el tamaño de la balinera, permitiendo que ingrese en un lugar donde se requiere con más facilidad, pero esta al regresar a su estado natural se expande y esto le da cierto grado más de seguridad a estos objetos para que no se saquen de su lugar de uso. Como ejercicio tienen el primer ejemplo, que dice que un puente de acero tiene una longitud de 200 metros a 10 grados centígrados. ¿A cuánto debería ascender su temperatura para que su longitud sea de 200.0345 metros? Entonces, se tiene la misma ecuación del inicio que dice que delta de L, la distancia se multiplica por 1 más la constante por la delta de temperatura. Entonces, tenemos los datos acá, que es la constante del acero, la expansión del acero sería 11.5 por 10 a la menos 6 grados centígrados, a la menos 1. Bueno, la distancia inicial, que es 200 metros, temperatura final, temperatura inicial serían los 10 grados centígrados, temperatura final, que es la que se va a hallar, y la temperatura final, que son 200.0345 metros. Entonces se reemplaza en la ecuación, se hace un despeje, tenemos que se halla la temperatura final, entonces tiene que, se descompone del delta de distancia, que sería distancia final sobre la distancia inicial, sobre la constante es 11.5 menos 1 más la temperatura final. Se realiza bueno, se reemplaza en la ecuación 200.0345 metros menos 1 sobre 200. Se realiza la operación. Al realizar la operación se tiene que esto, aparte de acá, son 15 grados centígrados, más los 10 grados centígrados que eran la temperatura inicial, se tiene que es 25 grados centígrados la temperatura final. Esto lleva a la conclusión de que el acero, al tener una constante de expansión relativamente alta, hace que no se tenga que calentar mucho para poder expandirse cierta cantidad. De acuerdo, como segundo ejemplo planteamos lo siguiente. ¿Cuál es la longitud de un riel de hierro de 50 metros a 40 grados centígrados si desciende la temperatura a 6 grados centígrados? Es decir, que vamos a reducir la temperatura y debemos calcular cuál es la longitud que tendrá el hierro en ese momento. Que, como ya se dijo anteriormente, la ecuación básicamente siempre va a ser lo mismo. Delta de la longitud por igual a la longitud inicial por 1 más la constante de expansión del elemento a tratar por el delta de la temperatura. Los datos. Tenemos que la constante de expansión del hierro
es de 11.7 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. La longitud inicial es de 50 metros, la temperatura inicial es de 40, la temperatura final va a ser de 6 y la longitud final es lo que debemos calcular. Básicamente despejamos la ecuación para calcular cuál va a ser el delta de la longitud, lo que nos da 49.98001 metros. Entonces, ¿cuánto se ha encogido? Pues simplemente hacemos la variación, este delta es la distancia que se ha encogido. Es decir, que la longitud final que este va a tener va a ser de aproximadamente 0.01989 metros, lo que quiere decir que realmente el reducir tan bruscamente la temperatura ha reducido bastante la longitud del riel. Y como último ejercicio tenemos que un rectángulo sólido de latón tiene un coeficiente de volumen de expansión de 60 por 10 a la menos 6. Las dimensiones del rectángulo son 10 pies por 8 pies por 12 pies, todo a 18 grados centígrados. ¿Cuál es el cambio en el volumen? ¿Y cuál es el nuevo volumen? Todo si la temperatura incrementa a 75 grados centígrados. Primero, la ecuación. La ecuación, como les dije anteriormente, en el caso de volumen, solamente va a variar lo que es la constante y obtendríamos que delta de volumen es igual a beta por volumen inicial por delta de teta. Como segundo paso tenemos, y no olvidar, que es muy importante, que el volumen es igual a por lado, o puede ser lado por ancho por altura, que en nuestro caso es 10 por 8 por 12, que nos da que tenemos un volumen de 960 pies cúbicos. Ahora, nuestros datos son beta, que es igual a 60 por 3 a la menos 6 grados centígrados, volumen inicial, que son 960 pies cúbicos, y un delta de temperatura, que es igual a 75 menos 18 grados centígrados, dando una temperatura final de 57 grados centígrados. Hacemos el despeje, cambiamos nuestra fórmula por números y obtenemos que el nuevo volumen va a ser igual a 3,2832 pies cúbicos. ¿Cuál es el nuevo volumen? El nuevo volumen va a ser el volumen inicial más la variación del volumen, que va a ser igual a 960 pies cúbicos, que es nuestro volumen inicial, más 3,2832, que es nuestra variación de volumen, obteniendo que tuvimos un nuevo volumen de 963.283 pies cúbicos. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Toda la información se sacó en base a los ejercicios y a la información que el instructor nos dio durante las clases, las referencias de donde sacó la información, las imágenes. Muchísimas gracias por su atención. Eso sería todo.